Entonces dicen, mira, tenemos esta función que va de R2 a R, ¿sale? De dos variables, su gráfica, una sábana torcida en R3, y nos dicen que encuentra la ecuación de la línea tangente, que es tangente al contorno o a la superficie de contorno en x igual a 0,0. Entonces, ¿qué es todo eso? Entonces, ahorita regresamos al problema, vamos a empezar a hacer unas construcciones y ahorita regresamos. Entonces, primero tenemos esta función, ¿no? La ponemos simbólica con la componente x1, x2 y la graficamos y se ve así, ¿ok? Entonces, primero que son los contornos. Los contornos son conjunto de puntos de tal forma que la altura es la misma en ese conjunto de puntos. Geométricamente, pues lo que estás haciendo son cortes horizontales paralelos al plano XY. Entonces, si yo corto esto en 60, ¿sale? Por donde pasa el cuchillo, eso que sobrevive es el conjunto de contorno, ¿sale? Si yo corto en Z, Z son estas, en Z igual a 5, voy a cortar, ¿no? Y por donde pasa el cuchillo, esas líneas que se delinearían, por donde pasa el cuchillo, es la superficie de contorno en Z igual a 5. Y para cada altura yo puedo definir un corte. Entonces, eso que por donde pasa el cuchillo sería lo que le llamamos la superficie de contorno. Geométricamente, la superficie de contorno está en dos dimensiones. Es decir, una variable la matas porque la z no la estás dejando variar. La z la estás cortando. Entonces, la geometría de las superficies de contorno son las que se pueden visualizar son gráficas en dos dimensiones porque nada más necesitas la x y la y porque ya cortaste y estarías viendo por arriba la altura a la que estás cortando. Si quieres ver superficies de contorno en MATLAB, bueno, aquí voy a hacer otra vez esto, ¿no? Voy a omitirle lo de las que es de dos variables para que la notación no se sature, ¿no? Entonces ahí, ahora regresamos al problema, ¿no? Entonces primero contornos. Sí, ¿no? Quitamos esos variables. Entonces, la función contorno con una f al principio es pues, grafícame simbólica, ¿no? Entonces, cuando lo haces así, contorno f, lo que hace es pasar el cuchillo a diferentes alturas, ¿cuáles? Las que él quiere, tiene unas predefinidas, y entonces tú dices, mira, si cortas a tal altura es la gráfica de tal color, si cortas a tal altura es la gráfica de tal color. Es decir, son los puntos, son las combinaciones X, Y que te dan una altura específica. Ahorita lo anotamos más adelante de forma analítica aquí mismo en este lado. Evidentemente, cuando lo haces así, no son todos los cortes posibles. Fíjate en los colorcitos, hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hizo 7 cortes a diferentes alturas y se quedó con estas, ¿no? Las que nos está mostrando. Entonces hace 7 cortes a diferentes alturas y nos dice, mira, cuando corto a tal altura, esto es el contorno. Esto es lo que por donde pasó el cuchillo. Si hago este corte a tal altura, esto es lo que sobrevive. Fíjate que si cortas a diferentes alturas, por donde pasa el cuchillo, pues tiene una geometría distinta. Lo que puedes hacer es decirle, ¿sabes qué onda? Muéstrame el corte en 9. O muéstrame el corte en 9, 5, 60. Es decir, puedes especificarle a qué altura corte. Entonces, yo voy a elegir cortar a 9. Al ratito aclaramos por qué a 9 y por qué no a 10. ¿Se puede? Sí, también se puede. Entonces, fíjate que lo que te dice es que si cortas en 9, lo que está sucediendo es que las parejitas de puntos que se ven aquí graficadas, esas parejitas de puntos, cuando las sustituyes en la fórmula original de la f, te da 9. Es lo que estás diciendo en otras palabras. Entonces, este puntito que está aquí, que
No sé si esta herramienta no me deja verlo. El puntito que está aquí, supongamos, este que está acá, el 0, menos 2.5, supongamos, menos 2, el 0, menos 2, supongamos eso. Este punto 0, menos 2, si lo sustituyo en la fórmula original de la F, me da altura 9. Este de acá, si lo sustituyo en la combinación, esa combinación la sustituyo en la original, me da al resultado 9. Porque cuando corto a 9, resulta ser que esos puntos son los que satisfacen que cuando evalúo en F me dan la altura 9. Geométricamente es un corte de cuchillo, pero analíticamente estás encontrando el conjunto de puntos que te dan esta altura. ¿Sale? Entonces, cuando nos vamos para acá, aquí lo hacemos, aquí hacemos nuestro cuchillo con un plano. Entonces, fíjate, vamos a graficar la F, pero vamos a graficar un plano, o sea, una constante en z igual a 9. Entonces, fíjate que si cortas en 9, sería el plano, por donde pasa el cuchillo pues, es este contorno, ¿no? Esto de aquí da vuelta como una herradura. Luego acá, luego aquí aparece como un chato y luego baja. Ese es el corte. Entonces, los puntos que están en la intersección son aquellos que cuando los sustituiste en la fórmula te dieron altura 9. Si no es solo los que intersectan. Los que intersectan en el plano en igual a 9 con la original, esos son los puntos que cuando los sustituyes tienen altura 9. Por eso el contorno es este, ¿no? Por eso el contorno es este. ¿Vale? Esa es interpretación geométrica. Analíticamente, que es una superficie de contorno, definición, son todos los puntos X, Y o X1, X2 hasta Xn, de tal manera que la función es igual a una constante. Es la manera analítica de definir, con las interpretaciones que tenga. Ahora, ¿qué es lo que te está pidiendo el problema? Lo que te está pidiendo el problema es, yo tengo el punto 0,0, ¿no? El punto 0,0. Cuando yo evalúo en el punto 0,0, en la función, a fuerza eso tiene una altura, ¿vale? Específicamente, la altura es 9. Por eso evalué en 0,0 la F para saber qué altura tenía. Entonces lo que yo sé es que ese punto, a fuerza, como tiene una altura, ahí puedo cortar. Y puedo cortar en cualquier combinación de puntos, calculo su altura y corto ahí, o sin calcular puedo cortar donde yo quiera, pero en particular quiero cortar en la altura del 0,0, ¿sale? Entonces el 0,0 tiene altura 9, por eso corto en el 9. Lo que te dice el problema es que calcules la ecuación de la recta tangente a la superficie de contorno en el 0,0 a la función dada. Entonces, al final lo que queremos es encontrar la recta tangente al 0,0. Entonces, fíjate, 0, 0. Aquí está. Queremos encontrar la ecuación de la recta que es tangente ahí. Este problema, más que resolver algo en específico, trata de ilustrar los conceptos de superficie de contorno, de gradiente, de derivada direccional, más que se ocupe para algo en específico en este momento, ¿no? Entonces, parece medio artificial porque quisiéramos encontrar eso. El motivo por el momento es ese. Después vamos a ver que sí va a ser útil saber esto, pero ahorita es súper artificial, ¿no? Entonces, fíjate, ya llevamos como un cachito construido, porque el problema era, encuentra la ecuación de la recta tangente a la superficie de contorno en el punto 0,0. Entonces, ya vamos hasta acá. ¿Ok? Ahora viene la idea geométrica. La idea geométrica es la siguiente. ¿Qué indica el gradiente? El gradiente indica, estás como agrupando en cada componente cómo varía la función en cada dirección canónica. Eso es lo que estás diciendo. ¿Cómo varía la función? En el sentido de cómo varía la función, te refieres a cómo varía la z. Entonces, cómo varía la z lo puedes agrupar en términos de cómo varía cada componente, porque la f, al combinar esas componentes, te calcula la z. Lo que sabes es que si la z la mantienes fija, pues f no tiene variación. Pues porque precisamente cuando haces una superficie de contorno, estás diciendo la f, muévelo de adentro, pero mira, no cambies la altura.
Entonces la variación de f la mantienes constante. Entonces no hay variación. Entonces, ¿qué debe de pasar? Pues lo que debe de pasar es que la variación de la función, es decir, el gradiente que está acumulando en todas las direcciones de los movimientos, en una superficie de contorno debe de ser cero. ¿Por qué? Porque precisamente en la superficie de contorno, pues, por definición, ahí la f no cambia. En una superficie de contorno la f es constante, no está ni subiendo ni bajando. En este contorno de herradura, la f no cambió, sigue siendo 9, para pronto. Entonces ahí el gradiente debe de ser cero. Por lo tanto, si yo quiero encontrar una recta tangente, la ecuación de la recta tangente a la superficie de contorno, pues el vector que viva aquí en este corte debe de ser de tal forma que no haya variación en su dirección. O sea, si yo aquí trazo una recta tangente, independientemente para dónde apunte, lo que debe de suceder es que si yo sacara la derivada en esa dirección, no debería de variar, o sea, debería de ser cero. ¿Por qué? Porque la función en una superficie de contorno no varía nada. Entonces, el argumento para encontrar la recta tangente a esta superficie del contorno es encontrar un vector de tal forma que la derivada direccional sea cero. Porque si la derivada direccional no fuera cero, significa que f está variando. Pero como estoy en una superficie de contorno, f no puede variar. Entonces, esa es la idea para utilizar derivadas direccionales con la idea de superficies de contorno, con la idea de que el gradiente está acumulando la variación de la función en cada componente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues lo que decimos es, perfecto, vamos a sacar el gradiente de esa función. El gradiente es este vector de dos componentes. Dependiendo en dónde evalúe, las componentes van a tener diferentes valores. Las componentes, dependiendo cuánto valga x1 y x2, estos numeritos van a cambiar. Específicamente quiero ver cuál es el gradiente en el 0, 0. Es el punto que me interesa evaluar, ¿no? Entonces, en el 0, 0 sustituimos y tenemos el menos 6,0. Entonces, eso vale el gradiente en el 0, 0. ¿Sale? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo debo de construir P para encontrar la ecuación de la recta tangente? Necesito que si estoy en la superficie de contorno, encontrar un vector en donde no haya variación de la f, porque si hay derivada direccional en una dirección, significa que f está cambiando, pero estoy restringido a que estoy en una superficie de contorno. Entonces, el P que va a ser tangente a la superficie de contorno es aquel que ocasione que la derivada sea cero. No quiero que cambie porque conceptualmente la f en la superficie de contorno no está cambiando. Entonces, si el gradiente ya vi que en 0, 0 es menos 6,0, lo único que tengo que ver para ver que este es tangente a la superficie de contorno, que es donde la f no está variando, es elegir un p de tal manera que este resultado sea cero. Como es un cociente, la única forma de que un cociente sea cero es que lo de arriba sea cero. Entonces, pues para que lo de arriba sea cero es que el producto punto entre P y el gradiente sea cero, pero el gradiente ya es fijo, es menos 6,0. Lo único que puedo manipular es a la P. Entonces, yo sé que P es de dos componentes porque corté. Estoy en el plano, estoy en el XY. Entonces, este vector se debe de elegir de tal forma que al hacerlo producto punto con este, pues sea cero. La opción son muchísimas. Basta con que el P lo elijas en el formato 0, alguien, ¿sale? ¿Por qué? Porque si ese es producto punto de este vector, aquí debería ser transpuesto, con ese menos 6,0, pues el 0 cancela el menos 6 y el otro 0 cancela el x0. Entonces, va a haber muchas opciones para elegir a ASP, ¿sale? Una opción es esta. ¿Por qué lo puedes elegir así? A este producto punto con el menos 6,0 y eso es 0. Por lo tanto, lo que ya tenemos es un vector, ¿sale? Un vector o un punto que es perpendicular al F
y que puede tener el perpendicular al gradiente de f y que puede tener este formato genérico. En pocas palabras, lo que queremos encontrar, porque ese era el problema, es queremos encontrar la ecuación de la recta tangente que pase por el punto 0,0 y 0,x0. Aquí el que era la incógnita era este. ¿Cómo se tenía que elegir ese vector de tal forma que fuera tangente a la superficie de contorno? Se debe de elegir de tal forma que seas perpendicular al gradiente. Geométricamente es eso. Idea variacional. El gradiente no debe de cambiar en las superficies de contorno porque precisamente una superficie de contorno es cuando la f no varía, es cuando es una constante. Entonces, la receta sería, ¿quieres encontrar un vector tangente a la superficie, a una cierta superficie de contorno? Busca un P de tal manera que sea ortogonal al gradiente. Esa va a ser el formulazo, ¿no? Entonces, pues, la ecuación de esta recta, pues es el eje de las 10, ¿no? Fíjate. La recta que pasa por el 0, 0 y por el 0 alguien, pues es alguien que está en el eje de las 10. Entonces, pues simplemente dices, pues yo quiero graficar la ecuación de la recta es x igual a 0. En este caso, x1 y el otro eje era x2. Entonces, la ecuación de la recta tangente es x igual a 0 y se acabó. ¿Sale? ¿Cómo grafico eso con MATLAB? Con el F implícito. ¿Sale? El F implícito es para graficar funciones que están igualadas a 0. De tal manera que tienes las dos variables. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es x más la y libre igual a 0. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, grafícame x igual a 0. Lo que le pones aquí piensa que está igualado a 0. Y pues cuando graficas x igual a 0, te da el eje de las y. Y ya, se acabó el problema.